Lecciones del Espíritu Santo, marca Ames. Andrés Marín por el Espíritu Santo. A continuación. Ponerse a evaluar lo que hizo Dios para alabarlo por la grandeza es maravilloso. Ahora, llegar a cuestionarlo es igualarse. Cuidado. A la verdadera altura de Dios. Le cuento pues que este pan no está más a la altura porque ni pa' qué le cuento. En todo caso, tiene altura divina porque lo inspira el Espíritu Santo, pero sobre todo porque la palabra de Dios es la que lo sustenta, ilustra, explica y hasta apana. Hoy, desde la módica suma de Isaías capítulo 40, versículos 13 y 14. ¿Quién puede medir el alcance del Espíritu del Señor o quién puede servirle de consejero? ¿A quién consultó el Señor para ilustrarse y quién le enseñó el camino de la justicia? ¿Quién le impartió conocimiento o le hizo conocer la senda de la inteligencia? Solo tu Espíritu Santo de Dios puedes darnos el entendimiento que requerimos para comprender en ti este pan de hoy. Y es que a la altura que nos podemos poner de Dios es solo y únicamente a la altura de sus pies. Así mismo como Él se puso a nuestros pies, humillándose hasta lo más bajo por amor a nosotros. A la altura de sus pies como alguien que, habiendo pecado, sabe cuánto nos perdonó habiendo dado su vida en muerte de cruz, humillado y maltratado en lo sumo. Teniendo esta premisa de amor, este pan lo trae el Espíritu Santo después de un par de eventos impresionantes que cualquiera podría juzgar como injustos o sin sentido, sin detenerse a pensar en el camino de Dios. Que igual detenerse a pensar sería un insulto al Señor, únicamente detenerse para obedecer en fe y mantenerse en el camino que a Él lo agrada. Y vea, le muestro los eventos rápidamente en menos de 2 horas. El primero está en el libro de Levítico, en el capítulo 24. Es la lapidación del blasfemo o, como dice la Nueva Traducción Viviente, ejemplo de castigo justo. Búsquelo, va desde el versículo 10 al 16. Pero para parafrasearlo, el Señor da las instrucciones de muerte al que blasfema su nombre. Y a piedra, versículos 13 al 15. Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo del campamento, y todos los que oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréenlo toda la congregación. ¿Cómo la ve? La siguiente está en Proverbios 22. El corazón del muchacho está lleno de necedad, pero la vara de la corrección, la disciplina física, la alejará de él. ¿Qué tal? Y la última está en Esdras capítulo 10. Por haber contraído matrimonio algunos hombres con mujeres de otros pueblos, siendo infieles a lo que el Señor había decretado. Versículo 11. Ahora pues confiesen su pecado al Señor Dios de nuestros antepasados, y hagan lo que a Él le agrada. Sepárense de los paganos y de las mujeres extranjeras. Sepárense era con hijos y todo. ¿Y ahí qué? En una percepción humana y si se quiere actual de cómo están las cosas en este mundo, cada uno mandándose como se le pega la regalada y haciéndose sus propias percepciones y definiciones de Dios, ¿podría cualquiera decir de Dios que Él es injusto? O que ese no es Dios, como dice alguien que conozco, porque no le cabe en la cabeza que ese Dios, el del Antiguo Testamento, haga tales cosas. Claro, no conoce ni ha leído la palabra de Dios, entonces lo entiende en la cabeza y estos temas no se entienden en la cabeza sino en el Espíritu. Recordemos que es el pensamiento de Dios y solo su Espíritu Santo lo puede explicar. Lo interesante es que el Señor no cambia. Dice en Hebreos 13, versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y entonces habría que repasar un poquito más adelante, dice en 1 Corintios 6, versículos 9 y 10. Los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de estos heredará del reino de Dios, por muy buena gente que sea. Y todo esto es la voluntad de Dios, incuestionable en absoluto, porque ¿quién conoce los caminos de Dios? ¿Qué sabemos de las intenciones de Dios o quiénes somos para opinar? Me parece una delicia lo que dice Isaías 55, versículos 8 y 9.
porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Pero entonces, ¿quién juzga las reglas de la vida? ¿No será que Dios es soberano y mejor no opinamos y nos mantenemos al margen, haciendo solo lo que le agrada y no nos metemos en esos temas? Y dejamos que Él sea quien los disponga. Porque como ahora con toda la disquemodernidad y tal, y nuevo pensamiento, un chancletazo da hasta para carcelazo. Y déjeme contarle una historia, no me demoro ni 40 minutos, póngale pues cuidado. Después de una declaración por maltrato a su hija, el papá de una joven de 22 años le dieron 18 años de cárcel. Por su culpa su papá está ahora en la cárcel, le dijo alguien. Ella atinó a responder, yo no tengo la culpa. En algún momento, después de haber sido violentamente agredida por años, tenía que llegar la gota que rebosara la copa, y después de uno más de los tantos eventos. Increíble. Alguien atinó a preguntar, ¿y cómo trataron a ese papá sus papás? Claro, esa historia también está disponible. Su papá, es decir, el abuelo de esa joven, castigaba a su papá cuando era niño amarrándolo de los pies y colgándole lo azotaba. No seguimos más para atrás porque se conoció hasta el abuelo. Pero a ver, ¿quién juzga a cada uno? ¿Qué le espera a esta joven? Si su papá fue maltratado, así como ella también fue maltratada por él, estará al menos generacionalmente dispuesta a vivir lo mismo con sus hijos y sus hijos con sus hijos y así sucesivamente. Muchos casos de personas que no quisimos ser como nuestros papás porque hicieron algo que no nos pareció, pero terminamos siendo lo mismo que debimos haber mejorado. Pero que por no haber cortado por lo sano, pero no por nosotros mismos porque eso nunca pasará, sino con la ayuda de nuestro Señor, continuará de generación en generación. Y el que diga que no es igual a sus papás, aún habiendo entregado su vida a Jesús, estará siendo igual de orgulloso, si es que lo eran. Pero sobre todo y por obediencia, Dios dice que los honremos para tener larga vida. No dice que si se portan mal no los honremos, dice siempre. Pero entonces, ¿quién juzga las reglas de la vida? ¿Y quién dice si es justo o injusto? ¿Quiénes somos para medir y determinar sobre una persona? En mi humilde opinión, al menos lo que sí no somos es Dios. El único juez está vivo en el cielo y vendrá pronto a juzgar a vivos y muertos. Jesucristo, que hasta en eso obedeció al Padre. Y nos lo dejó en el libro de Juan 5, versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y solo rindiéndonos a Él tendremos perdón. Ese papá, así con sus problemas de violencia, tendrá perdón si le entrega su vida a Jesús, porque Dios es fiel. Y esa niña cortará toda cadena generacional de abuso y maltrato en el momento que decida entregarle su vida a Jesús y decida renunciar a esa herencia para recibir la herencia de victoria que tenemos en Cristo Jesús, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Sea el que sea y esté como esté, este mensaje es para usted y sepa que Jesús conoce su nombre y lo está esperando con los brazos abiertos. De nuevo, sin importar el estado en el que esté. Con solo entregarle su corazón y decirle a Jesús, hoy vengo a ti, agradeciéndote por recibirme y por todo lo que me has dado. Confieso que he pecado, pero estoy arrepentido y por eso a partir de hoy, por tu gracia y por la fe, te pido que entres en mi corazón para hacerte mi Señor y mi Salvador. Soy Andrés Marín. Pongámonos a la altura de Dios, viviendo en la obediencia de corazón en Cristo Jesús. Bendiciones por montones.